Hola, bienvenidos a otro nuevo vídeo donde vamos a hablar sobre el lenguaje de programación de Python. Lo primero que hay que hacer para empezar con Python es descargárselo de la página de Python, ¿vale? Ahí nos descargamos un archivo y lo instalamos en el ordenador. Y a partir de ahí vamos a poder crear estos archivos que tenemos aquí y vamos a poder utilizar esta terminal, esta consola. Bien, los primeros pasos que vamos a ver en Python va a ser cómo imprimir por pantalla. Lo primero que vamos a utilizar es Spring y le ponemos un hola mundo entre paréntesis y comillas y nos va a imprimir aquí en la consola lo que hemos escrito y así con las diferentes líneas que vayamos poniendo. En Python, por ejemplo, a diferencia de otros lenguajes, pues podemos ver que no se utiliza el punto y la coma al final de cada línea. Otra cosa también que tiene Python y otros tantos lenguajes de programación son las variables. Aquí hemos visto que ponemos que edad es igual a 19 y ahora le decimos que vamos a utilizar esta variable en una frase, ¿vale? Entonces ponemos otra vez print y decimos que nuestra edad es igual a 19. Aquí en este caso además le vamos a añadir que nos sumes 5. De esta manera en Python se concatenan las cosas, se van concatenando con la coma. Entonces aquí concatenamos el texto con la variable numérica que tenemos aquí y además le sumamos los 5 y vemos que nos dice que es 24. Aquí, por ejemplo, en este caso lo que estamos haciendo es multiplicarla por 2. Pues le damos la edad, ¿vale? Nos dice que la edad es por 2, pues es 19, pues por 2. Y lo concatenamos igualmente así con la coma, como ya hemos visto que hacíamos aquí arriba. Otra cosa también interesante es cómo poner los comentarios. Pues tenemos dos formas de poner los comentarios. Podemos ponerlo con la almohadilla y ponemos el comentario, o por ejemplo poniendo tres comillas simples arriba, tres comillas simples abajo y todo lo que esté en medio va a ser considerado como un comentario y no va a aparecer aquí en la pantalla. Además podemos verlo que no aparece en ningún momento. ¿Cómo se utiliza la comparación? Bueno, pues tenemos la igualdad, ¿vale? Que sería en los dos iguales, nos va a decir que esto, 3 y los dos iguales y 3 nos va a decir que es true. ¿Vale? Vemos aquí que es true. Esto en cambio es falso porque 3 no es igual a 4. Esto sería que es diferente y nos sale que sí, que 3 es diferente de 4, nos sale true también. Y después sería decir que 3 es igual a 3 y 4 es igual a 4, es true. Que 3 es igual a 3 y 4 es igual a 5, esto sería false porque se tienen que cumplir las dos. O por ejemplo que 3 es igual a 3 o que 4 es igual a 5, esto sería true porque simplemente se está cumpliendo una, no hace falta que se cumplan las dos. Se utiliza igual que en otros lenguajes, ¿vale? Los iguales, en este caso el LAN y el OR, para decir si es y o. Otra cosa interesante, por ejemplo, para poder introducir nosotros un dato por aquí, ¿vale? Vamos a utilizar inputs, es decir, ponemos que el programa nos diga que le digamos nuestro nombre y a continuación le decimos que nombre va a ser igual a input. Esto quiere decir que lo vamos a meter nosotros por esta pantalla, el dato que nosotros queramos. Y a continuación lo que vamos a hacer es saludarnos, es decir, nos va a devolver hola con la variable que va a ser lo que nosotros pongamos aquí. Por ejemplo, podemos poner Bea y nos dice hola Bea y ahora me está pidiendo la siguiente línea que es darme tu edad. Pues le digo 28, ¿vale? Y ahora me lo va a devolver aquí el nombre y la edad. ¿Vale? Dice tu nombre es Bea, tu edad es 28 años. Bien, seguimos con el if-else. Esto aquí es interesante, diferente a otros lenguajes de programación que hemos visto ya en este canal. En este caso, a ver, funciona igual, ¿vale? Le ponemos el if y la condición y el else en caso de que no se cumpla la primera condición que hemos puesto. Pero la diferencia es que no vamos a utilizar ni corchetes, ni paréntesis, ni nada, sino que ponemos directamente que edad es, en este caso, por ejemplo, es menor que 30 y se ponen dos puntos. Y aquí lo que es importante es la indexación, es decir, que esto esté sangrado, que esté hacia adentro. Entonces va a entender que entonces si eres menor que 30, entonces te va a decir que eres una persona joven, ¿vale? Como hemos puesto aquí. Eh, si no, si esto fuera mayor que 30, pues entonces te va a decir que ya no eres una persona joven. Y esto es lo que está dentro de el else. Esto, si lo ponemos de esta manera, quedaría fuera del else. Entonces esto se ejecutaría sí o sí. Es importante que tengamos presente esto, la indexación, para que se pueda ejecutar correctamente. Igualmente también podemos encadenar los diferentes if else, ¿vale? Si en el caso, por ejemplo, si la edad es menor que 20, entonces si es menor que 10,
eres un niño, si no, tal cosa, ¿no? Y así lo podemos ir encadenando unos con otros, pero siempre es importante que se vayan indexando conforme corresponda a cada uno de los if-else, ¿vale? Otra cosa también importante es que podemos ponerle qué tipo de datos queremos que sea. Por defecto lo va a coger como string, ¿vale? Nos dice dime la edad y en principio si le ponemos la edad pues lo va a tomar como un string y entonces no nos podría hacer esto. Si le ponemos esto nos daría error. En cambio le ponemos que va a ser un decimal, ¿vale? Un float y entonces sí nos va a tomar ese número que nosotros pongamos y nos lo va a multiplicar por 2. Que en este caso, por ejemplo, le decimos dime la edad, pues le ponemos 28 y nos dice que el doble de tu edad es tal, ¿vale? Nos devuelve eso y aquí sí nos hace la multiplicación. Si no pusiéramos float y simplemente pusiéramos inputs, al poner nosotros el 28 no nos va a hacer esta multiplicación, nos daría la edad simplemente, pero nunca nos lo va a multiplicar por 2. ¿Vale? Eso sería así a grandes rasgos un poquito de las primeras pinceladas sobre Python, ¿vale? Vamos a cerrar este y vamos a abrir otro archivo. Vamos a ver una calculadora en Python, cómo sería hacer una pequeña calculadora, ¿vale? Vamos a poner la terminal y nos dice, ¿vale? El programa, que hemos creado un pequeño programa, y nos dice, lo primero que nos va a dar es la bienvenida y que introduzcamos nuestro nombre. Como le hemos puesto el input que ya hemos visto antes, pues introducimos nuestro nombre y el programa va a continuar, ¿vale? Nos va a imprimir todo esto. Entonces dice, hola, me dice el nombre, ¿vale? Que yo he puesto y me da la bienvenida al programa, o sea, continúa, ¿vale? Y ahora me pide que elija una operación. Aquí le hemos puesto con este n, lo que hace es que nos permite ponerlo en la línea de abajo y aquí vamos poniendo diferentes opciones, la suma, la resta, la multiplicación, la división. Y como nos está diciendo que la elijamos, pues nosotros vamos a elegir una operación. Aquí en este input vamos a introducir la operación que queremos y aquí nos va a decir qué operación hemos elegido. Vamos a poner, por ejemplo, la multiplicación. Entonces nos dice que hemos elegido la 3, que es la multiplicación, y ahora nos pide que introduzcamos un número, ¿vale? Seguimos con los inputs. Entonces le ponemos, por ejemplo, el 2. Damos a intro, nos pide el siguiente número, sigue ejecutando el código, ¿vale? Un 3, por ejemplo, le damos a intro y ahora nos hace la multiplicación. 2 por 3 es igual a 6. ¿Por qué? Lo va a hacer dependiendo de estos if. Esto funciona como, por ejemplo, como los case. Entonces, si esto es igual a 1, si lo que nosotros hemos metido aquí es igual a 1, entonces nos va a hacer una suma y nos hará el número 1 más el número 2. Si es igual a 2, pues cogerá la resta y lo que hará será restar y así sucesivamente. ¿Vale? Esto es, bueno, es bastante interesante ver cómo funciona este pequeñito programa que hemos creado aquí, ¿vale? Bien, vamos a ver el siguiente, es el 10. Vamos a hablar un poquito sobre las funciones, sobre cómo funciona, cómo se ponen las funciones aquí en Python. Vale, pues importante para las funciones poner primero def y después ya establecemos la función, ¿vale? Le decimos que nos diga cómo está y que hoy es sábado y la podemos ir llamando, según las llamadas que hagamos, pues nos irá poniendo la función una y otra vez, ¿vale? Entonces, hola, ¿cómo está? Hoy es sábado y así sucesivamente porque la hemos llamado varias veces. Vale, vamos a seguir con otro ejemplo, con el 11, por ejemplo. Vamos a poner esto por aquí. Y aquí lo que vamos a hacer es ampliar un poco lo que hemos hecho de la calculadora. Y vamos a utilizar las funciones. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es crear una función calculadora donde le vamos a meter todo lo que habíamos hecho antes. Importante, la indentación para que se ejecute dentro de la función calculadora, porque si no, no se ejecutaría como la función en sí. ¿Vale? Entonces ponemos exactamente igual lo que habíamos puesto antes de la calculadora, que nos permita elegir un tipo de operación. Y ahora aquí, pues lo mismo que si hemos introducido un número, pues que haga una cosa, que haga otra y realiza la operación que le hemos dicho. Y por último, vuelve a llamarse a sí misma, ¿vale? Para que se vuelva a ejecutar el programa otra vez. Entonces sería como una especie de bucle, ¿vale? Se llama a sí misma al final y vuelve otra vez a entrar. Y por último aquí llamamos a la función para que realmente se ejecute la función. O sea, hasta aquí es la función. Desde aquí hasta aquí tenemos que es la función entera, ¿vale? Está indentado, está dentro del def y aquí ya no. Esto sería la llamada a la función para que se haga. Entonces si le damos a F5, ¿vale? Vemos que empieza, nos pide que metamos nuestro nombre, le decimos vea, ahora nos pide una operación, pues le decimos por ejemplo el 4, ¿vale? Nos va a pedir un número, le decimos el 5, metemos al siguiente número, le decimos el 2, ¿vale? Y ahora nos dice que el resultado es 2,5 y nos vuelve otra vez a iniciar la calculadora para que volvamos a elegir otra vez la operación, ¿vale? Bien, seguimos adelante.
Vamos a seguir adelante con este. Vale, aquí lo que vamos a ver un poco es cómo funciona el force, el while y el switch, o lo que sería el switch. El for, ¿vale? Normalmente estamos acostumbrados en otros programas a ponerlo así, de esta manera, ¿vale? Aquí en Python se pone directamente el for, el if en el rango del 1 al 10. O sea, aquí lo que ponemos es el rango que nosotros queremos poner, lo que queremos que se ejecute, limitar el for a lo que nosotros queremos. Si aquí antes poníamos que i es igual a 1 y esto tiene que ser mayor o igual que 10 y más, pues aquí directamente entre el 1 y el 10. Y nos haría lo que fuera, ¿no? Hasta que se salga hasta que llega al tope, ¿vale? En el caso del while, lo que ponemos es que el while pues es más pequeño o lo que sea que el número que nosotros le hemos dado, ¿vale? Y aquí establecemos el número. Y se haría también las veces que estuviera dentro del bucle, siempre que no haya algo que corte el bucle, ¿vale? De esta manera aquí podemos cortar el bucle y tal. Vale. Y después tenemos el switch, que lo que hacemos es poner un if y un elif. Es decir, si esto es igual a luna, entonces me hace esto. Si no, entraría aquí. Si no, aquí. Y así sucesivamente hasta llegar al else, que sería el último, que es si no se cumple ninguna de las condiciones. Entonces, ¿vale? Lo ejecutamos y vamos viendo que depende de lo que nosotros pusiéramos aquí, pues entraría en un sitio, entraría en otro. Y lo mismo con el while o con el for. Bien, vamos a ver el siguiente vídeo, el siguiente ejemplo, este de aquí, que lo que estamos haciendo es cómo hacer que las variables, que las funciones que hemos puesto pues sean variables, ¿vale? Pues entonces en este caso lo que hacemos es pasarle unos parámetros, porque nosotros podemos poner salúdame, ¿vale? Pero si está vacío, pues simplemente me va a imprimir lo mismo. Siempre lo mismo, como el caso este de aquí, ¿vale? No le hemos pasado nada y siempre va a poner bienvenido. Pero yo quiero que me ponga bienvenido en función de quién sea. Entonces yo le digo salúdame, nombre y edad. Y le digo bienvenido, concateno aquí el nombre y la edad. Y ahora aquí, cada vez que llamo a la función, le voy pasando unos parámetros, con lo cual, cuando lo ejecuto, ¿vale? Pues me dice bienvenida Bea, tu edad es tal, o bienvenido Sergio, tu edad es tal, en función de lo que nosotros hayamos puesto aquí en los parámetros de la función. Bien, vamos a ir al siguiente. Aquí lo que vamos a ver un poco es las librerías. ¿Cómo importar las librerías? Bueno, pues en Python hay varias librerías, por ejemplo, la que tenemos aquí, la librería matemática. La podemos ver aquí en la documentación y tal, todas las librerías, y las importamos poniendo imports y maths. Y ya con esto podemos utilizar todas las operaciones que nos permite hacer la librería matemática. Bien, el siguiente es este ejemplo donde vamos a ver las listas y las tuplas. Es decir, tenemos, por ejemplo, que podemos poner una lista, ¿no? Lo que sería un array en otro lenguaje, ¿no? Que decimos. Sería, por ejemplo, agenda, pues es igual a Bea, Begoña, tal. Ponemos varios nombres, varios elementos en la lista. Y con esto, con print y agenda 1, pues llamaríamos al elemento que queremos de la agenda 1, en este caso Begoña. En el caso de las listas multidimensionales, pues lo que hacemos es que lo que nos va a coger, en este caso nosotros definimos primero los números, los parámetros enteros que va a tener la lista, después otro tipo de lista dentro de esa lista principal y vamos llamando a los diferentes elementos que queremos de esa lista. O sea, de la lista 0, pues cógeme el 1, que sería el número de teléfono. Y lo mismo, muy parecido, sería en lo que son las tuplas. La diferencia realmente entre las listas es que las listas son mutables y van con corchete y las tuplas son inmutables y van con paréntesis, ¿vale? Eso sería así principalmente. Bien, vamos a ver también otra cosa muy interesante que es cómo escribir en un fichero. Y esto es bastante interesante, ¿vale? Vamos a ir quitándole un poco de comentarios. Esto es interesante porque nos permite, por ejemplo, nos permite con este de aquí, uy, con archivo, sí que lo que queremos primero primero vamos a hacer abrir el archivo, ¿vale? Creamos el archivo, si no existía, ¿vale? Creamos un archivo y con open ponemos el nombre del archivo entre paréntesis, ¿vale? Y la A son diferentes parámetros que ponemos, diferentes valores, que lo que hacen es que definen lo que va a hacer una vez que abra este archivo. En este caso la A es que lo abre y va a escribir siempre, va a añadir al final, pero no va a tocar el resto del archivo, no lo va a sobreescribir ni nada. Bien.
Entonces aquí lo que hacemos es archivo, open, lo abre, crea este archivo, ¿vale? Ahora le decimos con el archivo write que escriba esto que está aquí entre los paréntesis y después que cierre el archivo y nos hará esto que nosotros hemos hecho aquí. Y después, por ejemplo, si lo que queremos es leer un fichero, bueno, pues lo podemos hacer igual, abrimos el archivo y en este caso lo que le ponemos es una R para que lea, ¿vale? Y le podemos poner para que lea readline, que esto lo que nos va a hacer es que nos va a leer simplemente la primera línea, ¿vale? El cursor se queda parado ahí una vez que termina esa línea. Si queremos que siga haciéndolo, tendríamos que ponerle muchas veces readline para que lo leyera entero, una por cada línea. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que lea el archivo entero? Pues en ese caso le ponemos simplemente read y leería todo el archivo del tirón. Y si lo que quiero es que lea simplemente unas cuantas líneas, pues lo que voy a hacer es ponerle un for. Lo meto en un for, le doy los parámetros que quiero aquí, o sea, por ejemplo, de la línea 0 a la línea 10, y lo que hace es que me lo lee. Y una vez que eso, pues corta. Si se encuentra con una línea vacía, cortaría el archivo. No sé si nos va a dejar ejecutarlo así. Eh, sí, aquí, ¿vale? Nos ha dicho, nos está leyendo los archivos y tal, y el archivo vamos a ver que se nos ha creado, ¿vale? Es este archivo que se nos crea aquí, que si lo vemos, ¿vale? Que son las líneas que nos va leyendo y tal en el archivo. Esta, por ejemplo, es la última que nos ha escrito, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco ver cómo escriben los archivos en Python. Y luego ya por último, lo que vamos a ver es cómo hacer todo esto que tenga una ventana, ¿vale? Abrir una ventana en Python para poder hacerlo más o menos hacia el usuario. Entonces para ello lo que vamos a utilizar, y esto lo vamos a ver por encima nada más que hoy, ya lo veremos más en profundidad en otros vídeos, es el tkinter. Esto es otra librería también que la importamos, ¿vale? Y poniendo estas líneas de código, ¿vale? Le damos el ancho, el alto que queremos y tal. Y con esto lo que hacemos es que cuando lo ejecutamos nos va a crear, a ver si nos lo abre, nos va a crear una ventana, aquí está, vamos un momento a pasarla por acá, a ver si la puedo traer a esa pantalla, ¿vale? Aquí nos crea esta ventana donde nos va poniendo lo que nosotros le hemos dicho que escriba. Y bueno, hasta aquí este vídeo de inicio de Python y ya seguiremos con más cosas más adelante.